El premio Fray Antonio de Villacastín busca reconocer a personas e instituciones destacadas en la labor de conservar y restaurar el patrimonio. Fue creado por el Centro Segoviano de Madrid y en su palmarés figuran la Junta de Castilla y León, el Patronato del Alcázar de Segovia o Patrimonio Nacional. Ahora también el arquitecto gaditano Rafael Manzano Martos, homenajeado en un acto que se celebró en la iglesia de San Sebastián de Villacastín y que comenzó con retraso. En ausencia del premiado, el grupo de dulzaina, tambor y danzantes de Hierbabuena interpretó y bailó la entradilla a uno de los galardonados en ediciones anteriores del premio. Ya en el interior de la iglesia de San Sebastián, el coro Siambas interpretó el himno de Europa. Después, el presidente del Centro Segoviano de Madrid y del jurado de este premio, Antonio Orcajo, habló sobre Fray Antonio de Villacastín. Este premio es para honrar a todas las instituciones o personas que dedican su vida a conservar el legado que hemos heredado de nuestros mayores. Evidentemente, en ese terreno ocupan un lugar privilegiado los arquitectos. Ellos son los que estudian muy bien los monumentos, ven de qué manera se tiene que hacer su conservación para que generaciones futuras sigan teniendo la maravilla del patrimonio europeo. Evidentemente, hay una figura clave para nosotros, los segovianos, que es la que representa el patrimonio, diría, universal, en el sentido del hacedor del patrimonio. La obra fundamental es el monasterio del Escorial y se le encomendó desde la primera piedra hasta la última teja a un hijo de esta villa. ¿Quién era Fray Antonio de Villacastín? Fue un hombre que se quedó, siendo muchacho, huérfano y que, encontrando que la vida aquí le era muy difícil, arrancó con una hermana tierra adelante. Fray Antonio es también un miembro de la Segovia ausente y llega a Toledo. En Toledo tiene la fortuna de conocer y entrar al servicio de un gran maestro de obras que le enseña cómo hay que hacer, qué hay que hacer, y le enseña
el oficio y le da a la ya natural inteligencia que tiene Fray Antonio directrices de organización, etcétera, etcétera. Pero Fray Antonio tiene una vocación religiosa y entra, ya un poquito mayor, suficientemente joven también, entra de jerónimo en el monasterio de la Sisla en Toledo. Allí se ponen de manifiesto las cosas que ha aprendido. Hace mejoras y tiene el monasterio cuidado de manera excepcional. Los jerónimos, que son sin duda la orden en ese momento más importante que hay, llegan a tener hasta más de 90 monasterios importantes, le llaman Ayuste, un modesto monasterio jerónimo enclavado en la provincia de Cáceres. Al lado, cerca, está el gran monasterio de Guadalupe, pero el de Yuste es un monasterio pequeñito. Y sin embargo, ha cogido ese sitio como remanso para sus últimos días el emperador Carlos V. El prior, el general de la orden, llama a Fray Antonio y le pide que habilite unas habitaciones en ese monasterio de Yuste para que se pueda alojar con suficiente comodidad el emperador. Allá acude Fray Antonio y modifica de tal manera el pequeño cenobio que lo convierte prácticamente en una residencia real. Y hoy se puede comprobar la obra que hace para que el monasterio de Yuste fuera residencia de todo un emperador. Felipe II, el hijo de Carlos I, decide levantar una obra titánica para la época y para toda época, el Real Monasterio y Palacio de San Lorenzo del Escorial, para conmemorar el triunfo de San Quintín el día de San Lorenzo. A Fray Antonio le llaman y se pone de manifiesto de tal manera su maestría que por encima de cualquier otra persona el rey Felipe II dice: no se hará nada en esta obra que antes no esté autorizada por Fray Antonio de Villacastín. Por su parte, el arquitecto José Miguel Merino de Cáceres, amigo del premiado, desglosó su figura. Era catedrático de Historia y Arquitectura, gana la cátedra de Historia del Arte de la misma escuela, siendo director de este centro entre 1974 y 1978. Todavía creo que en 1980 volvió a concursar y a ganar nuevamente la cátedra de Historia, Arquitectura y del Urbanismo, en la que se jubiló en 2006, si bien todavía sigue impartiendo docencia como profesor emérito. Todo un récord. No conozco ningún caso de profesor universitario 3 veces catedrático. Pero volvamos atrás. En 1970, a la muerte del poeta Joaquín Romero Murube, obtuvo por concurso-oposición el puesto de director conservador y teniente de alcaide de los Reales Alcázares de Sevilla, donde permaneció hasta 1991, circunstancia que le obligó a renunciar a su condición de funcionario de la Dirección General de Arquitectura para entregarse de lleno a su Andalucía natal. Fruto de este trabajo fue el descubrimiento del Palacio Doméstico de Almubarak, en que viviera Al-Mutamid de Sevilla, suegro de Alfonso VI, en el solar de la antigua Casa de Contratación, y su anastilosis posterior, y el hallazgo de los restos del baptisterio de una basílica paleocristiana, posiblemente la de San Vicente Mártir, en el patio de banderas del Alcázar, o la del mirador medieval del Palacio de Don Pedro, así como las restauraciones de los patios del Asistente, de Levíes, del Crucero, del Sol, del Alcaide y del Yeso, sobre todo, y de las doncellas, del patio de las doncellas. En el entorno histórico surgieron de las exploraciones y restauraciones de multitud de restos
antiguos que enriquecieron el Salón del Almirante, la Sala del Yeso, la antigua armería, el exterior del cuarto gótico alfonsí o la Sala de la Justicia. Paralelamente, entre 1971 y 1980, fue vocal del Real Patronato de la Alhambra y Generalife, al tiempo que en 1975 sucedía al profesor don Félix Hernández Jiménez, que contaba 100 años, como director restaurador de las excavaciones de la ciudad califal de Medina Zara. Allí permaneció hasta 1985, teniendo ocasión de dar su aspecto definitivo a áreas tan importantes del monumento como el Salón Rico, la antigua Dar al-Chun, el Salón Occidental de Velázquez Bosco o la Almuzara y la Casa de los Misiles. Si bien su obra arquitectónica ha estado centrada fundamentalmente con el campo de la restauración monumental, no por ello ha dejado de ejecutar obra de nueva planta y en abundancia, y siempre con respeto al entorno, esto es muy importante, siempre con respeto al entorno y a la arquitectura heredada. Por último, el premiado Rafael Manzano Martos agradeció la distinción. Os quiero dirigir unas palabras de recuerdos míos de este entorno y de cómo conocí yo la figura de Fray Antonio de Villacastín. ¿Quién me iba a decir cuando con mis 16 jóvenes años me iniciaba en la praxis de la arquitectura en el estudio de un tío mío, Francisco Alonso Martos, viejo profesional, muy avesado en las artes de la construcción, que ahora, con 80 años cumpliditos, me iban a honrar maridándome con aquel lego venerable de la Orden Jerónima, Fray Antonio de Villacastín, cuya historia de gran constructor empecé a conocer en aquellos días lejanos. Teníamos que dibujar una portada para una iglesia que mi tío construía para los salesianos en Sarriá, junto a Barcelona, y me insinuó como esquema de base que me inspirase en los días en que él iba a estar ausente en la portada meridional de la iglesia de Villacastín, poniéndome sobre el tablero una fotografía tomada por él mismo con su Kodak. Me enamoró la pureza herreriana de la traza, mientras procuraba reunir mayor documentación en torno a la misma. Por aquellos días había comprado un libro en la Cuesta de Claudio Moyano, impreso en sucia edición de Pojerra, bajo el título Los verdaderos artistas del Escorial y el indebidamente llamado estilo herreriano. El otro día lo he rectificado, y el mal llamado estilo herreriano, creía yo que era, pero me lo ha rectificado José Miguel. Escrito por un aparejador erudito, cuyo nombre todavía recuerdo, Amancio Portavales Pichel. El libro lo he perdido en alguno de los múltiples traslados de mi biblioteca, pero no he olvidado su contenido un tanto heterodoxo, porque era muy crítico frente a Juan Bautista de Toledo y a Juan de Herrera, de cuya autoría respecto al Escorial no podemos dudar. Del primero como autor de la primera traza universal y del segundo como ejemplar transformador del conjunto, reducido a su genial pureza geométrica e integrador de la basílica, de su fachada de los Reyes, de sus torres y de su cúpula en la mágica unidad del conjunto. Cuando contemplamos la calidad de los múltiples planos de detalle de Herrera que han sobrevivido a los incendios tanto del propio Escorial como del Alcázar Viejo de Madrid, en el que sucumbieron todas las trazas y modelos coleccionados por Felipe II, y vemos al pie el visto bueno del rey, no podemos dudar ni por un momento del papel tanto del comitente como del de sus dos arquitectos respecto al papel trascendental que jugaron en el monasterio. ¿Qué papel también fundamental tuvo Fray Antonio de Villacastín en la obra? Pienso, ante todo, en su condición de lego de la españolísima Orden Jerónima. Todos los presentes en este acto en Villacastín coincidieron en reivindicar la importancia de que se proteja el patrimonio.